Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias del día comentadas por Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Parte diario de ataques terroristas en Israel. Detenido el sospechoso de los atentados terroristas de Nueva York y Nueva Jersey. El ejército sirio bombardea un convoy de ayuda humanitaria de la ONU en la zona de Alepo. Los hermanos musulmanes instalarán en Valencia un colegio islamista radical. Tras las noticias del día, vendremos con la agenda cultural. Ahora vamos con la primera noticia, y es que 2 terroristas palestinos intentaron apuñalar a oficiales de la Guardia de Frontera en la tumba de los patriarcas en Hebrón. Los agresores fueron repelidos a balazos y, como consecuencia, sufrieron graves heridas antes de poder provocar algún daño significativo. Uno de los atacantes fue declarado muerto en la escena, mientras que el segundo falleció en el hospital. Se trata del segundo ataque con arma blanca en el día del lunes. No muy lejos, en Beni Naim, el martes un terrorista palestino intentó apuñalar a soldados israelíes en un control y fue repelido a balazos, falleciendo en el lugar. La localidad había estado sometida a un control especial a raíz del atropellamiento recientemente por 2 de sus habitantes en el acceso al asentamiento de Kiryat Arba y que fue levantado anteayer. Antes, 2 soldados sufrieron heridas leves a raíz de bombas Molotov que les fueron arrojadas en el campo de refugiados de Illa, cerca de Belén. Durante la noche, las fuerzas de seguridad detuvieron por ese incidente a 27 palestinos. Además, el chofer de un autobús sufrió heridas leves a raíz de las piedras arrojadas por desconocidos contra el parabrisas del vehículo en un barrio de Jerusalén. En otro incidente, un terrorista palestino intentó apuñalar a un soldado en un barrio de Hebrón. El agresor fue detenido sin necesidad de abrir fuego. Sí, estos son 24 horas, ¿eh? Estos son 24 horas en la vida de los soldados de Israel. Y no solamente soldados, porque aquí están guardias de frontera, policías, choferes de autobús, un autobusero que le toca circular por un barrio de Jerusalén donde tiene mayoría árabe. Y les tiran piedras y empiezan a atacarlo. El hombre sale corriendo, pero de momento esto es lo que hay. Entonces, uno dice, bueno, mejor que ataquen a los soldados que pueden defenderse que a los civiles. No es que van a atacar a los soldados porque los soldados representan la ocupación o los policías, sino porque los soldados se interponen en el camino entre ellos y las poblaciones civiles. Esa es la razón por la que atacan a los soldados, porque todos estos ataques son en controles, de pasos de control. Por ejemplo, que estaba en la noticia, Beni Naim. Resulta que en esta localidad, que es cercana a Hebrón, pero que es una aldea, pues resulta que de ahí habían salido unos que habían atropellado a unos viandantes, digamos, peatones, en un acto terrorista anterior. Y entonces habían puesto como una especie de cerrojo a la localidad. Y todos los que entraban y salían tenían que pasar por un control. Bueno, como había pasado, no sé, cuántos días, 3, 4 días del control, pues relajaron la medida, porque tampoco es cuestión de aplicar castigos colectivos, era simplemente una medida de seguridad. En el momento que levantaron el castigo, abren un poco la mano, plaf, vienen a apuñalarte, a pisarte, a dispararte o a tirar piedras. Es cualquier cosa que tengan a mano, y si los deja, pues te van a morder y te van a arrancar la nariz a mordisco, porque es muy difícil. Primero, después de tantos ataques, que ahora va a cumplirse un año el 1 de octubre, cuando comenzaron esta ola de ataques que ha sido incitada por la dirigencia palestina, es muy difícil encontrar, después de tantas palabras, para hablar de este tema, para comentar algo que no se haya dicho ya. Lo que está claro es que esto, primera parte, ha sido incitado, no es un fenómeno natural y espontáneo. Segundo, no responde a la frustración moral, política y no sé qué, que alude en la dirigencia, porque la mayoría están realizadas por gente muy joven, incluso por adolescentes que no han tenido tiempo de darse cuenta o de frustrarse
en sus aspiraciones en la vida por la ocupación o la no ocupación de los israelíes. Y tercero, que cuando uno ya se adhiere a esta ideología, que aunque no esté contenida en libros, no es el marxismo, no necesita formación, solamente basta con empaparse de odio, incluso a veces solamente a través de Internet, como lo vamos a ver en la próxima noticia con lo que pasa en Estados Unidos. Solamente empapándose de odio, ya esto se viraliza. Cuando hablamos en Internet que un fenómeno se hace viral, pues esto es odio viral. Y antiguamente, hace 2-3 años, se realizaba a través de las mezquitas, a través de los discursos incendiarios, pero hoy en día ni siquiera hace falta eso. Hace falta que alguien se ponga en el Twitter a poner mentiras. Los judíos están a punto de matar a todos los niños de las aldeas de Hebrón. Basta que algún tonto lo escriba, un tonto o muy malintencionado, no quiero usar palabras peor sonantes que estas, pues para que los otros tontos, que son los que creen en estas tonterías, porque ya están tan infectados con esta enfermedad ideológica de creerse que el mundo se divide entre los que te quieren matar y nosotros, y los que quieren matarte son estos que tienes justo delante de tus narices. Pues una vez que se entra en esta dinámica, es muy difícil salir y es muy difícil hablar de la más mínima lógica, incluso de cosas que van contra natura, como que padres que incitan a sus propios hijos, madres que dicen ojalá mi hijo sea un mártir, utilizando la palabra mártir en el sentido de alguien que muera matando. O sea, el hecho de que una madre quiera que su hijo pequeño sea algún día un asesino y que lo maten por ello, pues a mí no me entra en la cabeza de ninguna manera. Vamos ahora con Ahmad Khan Rahami, el sospechoso de la colocación de varios artefactos en Nueva York y Nueva Jersey, que fue acusado con 5 cargos de intento de asesinato de un agente de policía por el tiroteo en el que fue capturado y en el que resultaron heridos 2 policías. Las autoridades creen que el hombre de 28 años es quien aparece en las grabaciones captadas por varias cámaras de seguridad, tanto en la calle 23 de Manhattan, en el barrio de Chelsea, donde el sábado estalló un artefacto que dejó 29 heridos, como en la calle 27, donde poco después se localizó otro artefacto que no llegó a detonar. Rahami fue identificado a partir de una huella dactilar y gracias a un teléfono móvil adherido a la olla a presión con explosivos que se encontró en la calle 27. Y ahora los investigadores quieren saber si el hombre actuó solo. Rahami nació en Afganistán y en los últimos años viajó en varias ocasiones a ese país y a Pakistán. Bueno, aquí tenemos la continuación de lo que veníamos hablando ayer, de la inopia de los americanos ante lo que tienen delante de los ojos, y es una evidencia, pues no, hasta que no encontraron a este Rahami y vieron que tenía todos los elementos. Primero, que aparte de todo esto es un tonto redomado, porque aparecen todos los vídeos. Yo ya he visto 7 vídeos, el tío ahí con su maletita cargando las bombas por toda... encima ha dejado las huellas dactilares en el teléfono móvil que adosó para hacer estallar estos artefactos. O sea que, encima de todo, tonto. Pero el problema no es que él será tonto, pero hay muchos tontos más que trabajan para los servicios de seguridad de Estados Unidos, porque tanto control, tanto gran hermano, tanto los satélites espías, tanto que nos pinchan los teléfonos, tanto que nos implantan chips para leer nuestros pensamientos, que esas teorías conspiranoicas, y resulta que tienen a alguien que desde hace años está viajando a Pakistán y Afganistán, que declara, porque su mujer lo ha dicho,
que odia a Estados Unidos, que es hijo de un mujahidín, un terrorista afgano, que vive en Estados Unidos, ¿qué es lo que querían? Que mande una carta y dijeran, señores americanos, voy a atentar contra su país. Esto me recuerda a este trámite que hay en las aduanas de Estados Unidos, cuando tú entras que tienes que firmar de que no vienes a matar al presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es lo que le faltaba, que le hicieran firmar un papel donde diciendo no voy a cometer un acto terrorista y si lo cometo, pues no será un acto yihadista, porque esta es la palabra que aquí falta. Es la palabra que está detrás de todo esto. Y están los americanos como locos tratando de desentrañar y de evitar que primero que haya habido alguien más. Y entonces podrán llamarlo lobo solitario y parece que con eso se acaba todo. Porque una persona sola puede ser fácilmente acusada de ser un desequilibrado mental, con lo cual no hay peligro para la sociedad americana, ¿no? Solamente un loco más. Somos 300 millones de personas, puede surgir un loco. No es un loco, es alguien que se radicalizó. Es alguien que se volvió loco porque el mecanismo del terrorismo, que es el principal enemigo de la civilización hoy en día, es similar a volver loco a alguien. Es hacer cosas que van contra la lógica de los psicoanalistas, psicólogos y estadistas del mundo occidental. O sea, si no entran en la categoría, no son terroristas. No, sí son terroristas. Y no son yihadistas, sí son yihadistas, porque lo hacen con un objetivo, que es proclamar la yihad, proclamar la guerra santa en nombre del Islam. Lo hacen con ese objetivo, no lo hacen porque les divierta matar gente como los asesinos en serie de mentes criminales y de las series americanas. Esto lo hacen porque quieren matar gente, porque quieren que Estados Unidos sea un país musulmán y porque quieren que Europa sea un país musulmán y quieren que el planeta Tierra sea un país musulmán. Y si no pretenden que otros planetas sean musulmanes es porque en el Corán dice que no existen otros planetas. Ese es el límite de la yihad, del mundo entero, porque eso es lo que está escrito. Y la filosofía que los anima es la filosofía del siglo VII, séptimo, cuando alguien escribió el Corán y en los términos que se escribió estrictamente aplicados. O sea que no es que recurren a una ideología foránea, exacerban una ideología existente. Esa ideología está escrita en un libro. Y ellos lo único que hacen es seleccionar los párrafos y aplicarlos literalmente. Hasta ahora no lo habían hecho, pero ahora lo están haciendo. Y es el momento de que alguien reaccione. Y cuando digo alguien, evidentemente alguien está reaccionando. Hay muchos países que están tomando muchas medidas de seguridad. Pero hay un país que tiene mayor responsabilidad porque es la primera potencia mundial, de momento, ¿no? Hasta que llegue Putin a patearles el culo, o los chinos a decirles, ustedes aquí no pintan nada. Pero de momento, si los americanos quieren conservar su país, su modo de vida, el American Way of Life, más vale que espabilen. Y no sé si justamente las elecciones que van a tener dentro de 2 meses va a servir para algo en ese sentido. Tienen que espabilar mucho más porque les están comiendo el terreno. Esta es gente que vive en Estados Unidos. Que han pasado, es tan difícil ser ciudadano americano, hay que pasar un montón de pruebas, demostrar un montón de cosas. Estos señores que están cometiendo estos atentados son ciudadanos americanos. Pasaron todos estos filtros, todos estos controles y nadie los detecta. Entonces hay un problema que tanta tecnología, tanto satélite espía y tanto pinchazo telefónico ahí en las redes sociales no sirve. Hay que pensar en otra cosa. Si quieren saber cómo hacerlo, pues yo tengo una sola recomendación. Pregúntenle a los israelíes. Continuamos con las noticias. Naciones Unidas confirmó un ataque de aviones del ejército sirio contra un convoy humanitario en la zona de Auram al-Kubra, en el oeste de la provincia septentrional siria de Alepo, pero dijo que no ha podido verificar por ahora el número de víctimas. Según las estimaciones iniciales de la organización, el ataque impactó en al menos 18 de los 31 camiones que formaban la caravana organizada por la propia ONU y la Media Luna Roja siria, que transportaba ayuda humanitaria para unas 78.000 personas en la zona. También fue atacado un almacén de la Media Luna Roja.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 12 personas murieron en el bombardeo, la mayoría conductores de los camiones. El ataque contra el convoy se produjo después de que la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias declarara el fin de la tregua de una semana en el país árabe. Bueno, y esto es lo que desgraciadamente advertíamos. Las treguas en el mundo árabe no son como las treguas como nosotros las entendemos. No son el primer paso para conseguir una mayor pacificación. Sí, en las treguas en el mundo árabe se llaman hudna y tienen un sentido, que es rearmarse. Aprovechar el momento y rearmarse. Y en el momento que uno se sienta un poquito ya recuperado, es decir, se acabó la tregua, tienen 2 segundos para huir de la muerte, si es que lo tienen. En este caso, pues avisaron, se acabó la tregua y en ese mismo momento no fueron a bombardear a los ejércitos de Daesh, ni fueron a bombardear siquiera a los ejércitos o las milicias de opositores. Esta vez ni siquiera fueron a bombardear a los civiles, fueron a bombardear a las Naciones Unidas. Al convoy de las Naciones Unidas, a la Media Luna Roja, que lo voy a traducir, a la Cruz Roja. Es como si usted va y en medio de la guerra, en vez de bombardear al enemigo, bombardea las ambulancias. ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Se puede dar alguna legitimidad, alguna capacidad de diálogo a un gobierno que hace eso? ¿O que da el permiso para hacer eso? Porque lo que está claro es que esto lo hicieron fuerzas allegadas al presidente sirio. Lo que no sabemos es si los aviones justo eran sirios o eran, por ejemplo, rusos. Porque recordemos que hace unos varios meses Daesh tenía el gran chollo que era explotar los pozos de petróleo que había en Irak y exportar el petróleo a bajo precio que compraban todos los países de Europa, incluida España, a precio de chollo, que pasaban en convoyes hacia Turquía y a través de Turquía lo vendían. Otro país que Turquía, que siempre ha combatido tanto el terrorismo, que lo primero que ha hecho para combatirlo es beneficiarse de él y de los digamos, dislates económicos que provoca una acción como esta. Bueno, alguien bombardeó los convoyes de abastecimiento de petróleo, de venta de petróleo al exterior, y se acabó. Pero la casualidad que los expertos en bombardear convoyes de camiones, que no son militares, pues son los rusos. Así que aquí huelo a Vladimir Putin. Huelo a Vladimir Putin. Y claro, el mundo dice, sí, pero es que claro, ¿quién le va a decir algo a Putin? ¿Y quién le va a decir algo a Bashar al-Assad? Si le dicen algo va a ser peor. Claro. Lo que pasa es que yo le recomendaría a esas personas que, por favor, un momentito de su vida dediquen a mirar en la historia 80 años atrás. Y verán cómo había también alguien que agredía tanto que la gente y los grandes diplomáticos del mundo decían, mejor lo conformamos para que se calme un poquito, porque si no va a ser peor. Y esa persona se llamaba Adolfo Hitler, y después ya vimos lo que pasó. Y aquí está pasando lo mismo. Putin está preparando para ser el amo del mundo y estamos poniéndoselo, echando alfombras rojas, nunca mejor dicho, para que acceda a esto. Y dentro de poco tendrá incluso algo que ni siquiera Stalin soñó con ello, que tener un aliado en la propia Casa Blanca como va a ser Donald Trump, porque tal como van las encuestas, pues me temo que el putinismo se va a extender por este mundo, y este tipo de acciones que es, por ejemplo, si tú quieres acabar con un problema, pues bombardea las ambulancias, bombardea los camiones de abastecimiento y erradica de cuajo el problema, ¿no? Esto me recuerda a una respuesta de otro aliado de Rusia en la zona, que se llama Irán, con el anterior presidente Ahmadinejad. Tú sabes que en Irán a los homosexuales los ahorcan. Y entonces cuando llegó una vez a dar una conferencia en no sé qué país de Occidente, pues le dijeron, bueno, ¿qué pasa con los homosexuales en Irán? Y él dijo, en Irán no hay homosexuales. Y se rió, porque a los que encuentran se los cargan. Así que este tipo de sonrisitas y de acciones drásticas son las que están imponiendo la agenda del mundo.
estos sonríen, mientras en Estados Unidos otros sonríen de otra manera y están muy contentos mirándose el ombligo sin ver que el cielo se está encapotando y se les está por caer encima. Finalizamos las noticias con la organización islamista Hermanos Musulmanes, que proyecta instalar en Valencia el primer colegio islámico de España, para lo cual ya han invertido 2 millones de euros de un banco saudí en la adquisición de unas antiguas instalaciones industriales y esperan captar hasta 800 alumnos desde preescolar a bachillerato. Ofrecerán las mismas asignaturas que cualquier otro centro, pero con el objetivo de inculcar a los más jóvenes la doctrina de este grupo radical que defiende la aplicación de la ley islámica y la superioridad del Islam sobre el resto de confesiones. Recordemos que la doctrina de la yihad que desencadenó la creación de Al-Qaeda surgió en el seno de esta organización. Uno de sus miembros históricos, Abdullah Yusuf Azam, está considerado el ideólogo del terrorismo internacional. El colegio estaría lejos de esa amenaza, pero podría dificultar la integración de los musulmanes más jóvenes y promover su radicalización. Claro, y uno mira lo que pasa en el mundo y dice, bueno, esto queda un poco lejos, ¿no? Esto pasa en Siria, pasa en Estados Unidos, pasa en Israel, pero de pronto miras una noticia que te parece en letras más pequeñas y ves que los yihadistas no solamente que vienen aquí, sino que vienen a invertir en España, vienen a crear escuela, nunca mejor dicho, vienen a crear una escuela de yihadistas españoles con los métodos y con el beneplácito del Ministerio de Educación español. Y uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y claro, ellos hasta ahora ya han conseguido 2 millones para comprar las instalaciones y ahora lo que quieren es reclutar más dinero para los profesores, etcétera, etcétera. Me imagino que habrá talleres de tecnología que no quiero ni imaginarme a qué se dedicarán. Y en las clases de anatomía, también con mucho sentido del humor negro, ¿qué le van a enseñar? ¿Cómo se decapita? Es que es increíble, pero lo peor de todo, claro que estamos hablando de Valencia, donde en estos días se está juzgando uno tras otro a toda la cúpula política que gobernó en Valencia, que eran el Partido Popular y que se dedicaban a robar justamente en este tema, en la construcción de escuelas. Pero entonces dices, bueno, ellos ya no están, entonces los que están van a frenarlo. ¿Pero quiénes están? ¿Quiénes están ahora en Valencia? Pues están las fuerzas afines a Podemos, esto que se llama el Pacto a la Valenciana, y este Pacto a la Valenciana es el que va a aprobar un proyecto de hermanos musulmanes en España. Ellos, los responsables de este proyecto, dicen que ellos no son los hermanos musulmanes. Solamente que da la casualidad que los responsables son los mismos responsables que la delegación de hermanos musulmanes que hay en España, y da la casualidad que están sitios exactamente en el mismo local, en la misma calle de Valencia. Así que, pero ellos dicen que no, esto va a ser una escuela simplemente que van a dar clases de árabe. Mira tú, qué bien, ¿eh? O sea, encima los chicos van a ser multilingües y van a poder estudiar en varios idiomas a la vez. Así que nada, sigamos así por el buen camino, que con esto tenemos asegurado. Yo si fuera valenciano, ya estaría manifestándome en la calle diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Quién dio permiso para que algo así empiece a suceder? No ya que se construya la escuela y finalmente se ponga en pie. ¿Quién es el que abrió la puerta para que una organización yihadista monte una universidad, una escuela primaria, secundaria y bachillerato? Me imagino que también darán clases de preparación de explosivos, educación física, evidentemente cómo asaltar a la gente. Esto es increíble. Yo creo que aparte de lo que está sucediendo en los lugares del mundo de los que hablamos, que uno dice, esto solamente puede suceder en Siria, esto solo puede suceder en Estados Unidos, esto solamente puede suceder en Israel, pues aquí también lo que está pasando aquí en España solamente puede pasar en España, con la que está cayendo una escuela de hermanos musulmanes. Es lo que nos faltaba. Pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural.
Regresamos ahora con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Pues buenas noticias, Bueno, gracias a Dios. Eso nos alegra. Mira, seguro que nuestros oyentes recuerdan que hace 2 meses les hablábamos de la inauguración de la maravillosa exposición Chagall y sus contemporáneos rusos que presentaba la colección del Museo Ruso San Petersburgo, Málaga, y que fue un éxito nada más empezar. Bueno, pues ahora, esta semana, la han dedicado a diversas actividades en torno a esta exposición y a la vida y obra de Marc Chagall. Por ejemplo, tenemos que empezar hablando de una conferencia que tendrá lugar el viernes 23 a las 8 de la tarde. Con anterioridad se ofrecerá a los asistentes una visita guiada a la exposición Chagall y sus contemporáneos rusos, y esta conferencia estará a cargo del experto Willem-Jan Renders, comisario de arte ruso en el Museo Van Abbe de Eindhoven, en Holanda, que impartirá una conferencia sobre el tiempo que pasó Chagall en su ciudad natal de Vitebsk en los años posteriores a la Revolución. No fueron los más fáciles para el genio, pero se preparaba de alguna manera para las creaciones soñadoras y poéticas que conoceríamos en tiempos posteriores. Esto es el viernes. Pero como preludio, la Fundación Picasso Casa Natal ofrece este miércoles a las 6 de la tarde. Ya no sé si vamos a poder llegar, esperemos que haya llegado esta información antes a ustedes, pero queríamos hablar de esta conferencia. Una conferencia a cargo de Aularte en torno a las figuras contrapuestas de Picasso y Chagall, su mutua admiración, sus rivalidades y sus reticencias. Eso sí, mañana, el jueves 22, pasado mañana. El jueves 22, en 2 pases, a las 6 y a las 7, Cristina Consuegra y Alejandro Simón ofrecerán el Eco literario de Chagall, un recorrido poético por las salas de la exposición en el que se buscará extraer el sentido vertical de la pintura, o sea, ir un poquito más allá de lo que se puede ver a simple vista, aquel que se esconde tras el trazo. Este evento se repetirá el 25 de octubre. Y hasta aquí les podemos contar porque tenemos prevista una entrevista con el comisario Mario Cecilio, en la que nos va a hablar de otras actividades conectadas con el cine y con la danza que también se ofrecen dentro de esta semana dedicada a Chagall. Bueno, así pues que ansiosos de esa entrevista para que el comisario nos cuente de primera mano cómo va a ser tanto lo que nos comentaba sobre la exposición de pintura como todo lo que va a envolverla con otras artes plásticas. Claro, a lo que llegamos a tiempo, por resumirles, la conferencia del viernes a cargo del experto Willem-Jan Renders, y el jueves en 2 pases a las 6 y a las 7, pues el Eco literario de Chagall, que es un recorrido poético por toda la exposición. Muy bien. Pues perfecto, esa cita tenemos con la pintura y con Marc Chagall. Eso en Málaga. Eso en Málaga, y en un sitio, en un enclave prodigioso donde está la Fundación Picasso. Bueno, ahí está la conferencia, pero la exposición está en el Museo Ruso de Málaga. Bueno, el Museo Ruso, pues ahí queda ese apunte, esa que también es un continente maravilloso, porque era antes un espacio de tabacalera que lo han reconvertido y es también maravilloso. Así como se ha reconvertido en San Sebastián, que creo que vas a hablar de... Sí, pero al final. Bueno, pues queda ahí la... No te adelantes, que tenemos que ir a... No adelanto la agenda. Que tenemos que ir a Ávila, ¿vale? Vamos para Ávila. Pues mira, allí durante esta semana se recrea su pasado judío, conectados con la Semana Europea de la Cultura Judía, que ya saben se celebró a principios de septiembre, el 4 de septiembre concretamente era el día marcado en el calendario. Bueno, la semana pasada, el viernes, se inauguró la exposición Einstein, el personaje del siglo, que es una muestra cedida por el Centro Sefarad Israel y que permanece abierta durante estos días en el Palacio de los Verdugo, en Ávila. El miércoles 21 de septiembre se hablará de los descubrimientos de quien fuera premio Nobel con la conferencia Einstein, la relatividad y su visión del cosmos.
del cosmos, una conferencia que pronunciará el subdirector del Planetario de Madrid, Telmo Fernández, al quien también hemos tenido los micrófonos de Radio Sefarad, a las 8 de la tarde. O sea que si oyen este informativo, nada más colgarlo nosotros y están en Ávila, todavía pueden llegar a esta conferencia que seguro que empieza unos minutitos tarde, pues como les todas. Va a dar tiempo de informarse y calzarse rápidamente para ir a verla. Bueno, la música estará presente también estos días con el concierto de Bach a Einstein el jueves a las 20:30. Y un día después se presentará el libro de cocina Aroma de pimentones asados y el concierto Esencias de Sefarad a las 8 de la tarde. Todas estas actividades tendrán lugar en el Palacio de Superunda. Huele muy bien. Para el sábado a las 12 se ha organizado una visita gratuita por la mañana a la Judería de Ávila. Es necesario realizar inscripción previa acudiendo al centro de recepción de visitantes y hay un cupo de 55 personas. O sea que tienen que estar atentos si se quieren inscribirse apuntar. Para llegar. Además, también es necesario inscribirse para participar el domingo 25 en la visita a la judería de la localidad extremeña de Hervás. Ya saben, en Hervás, judíos los más. Se la recomendamos esta excursión. El viaje hasta esta localidad cacereña es gratuito, pero la comida correrá por cuenta de cada participante. Bueno, ahí en la tierra de Cáceres se come muy bien y muy barato, sí. Y Hervás es un sitio precioso, recomendado. También hay un límite de 55 personas y es además, de nuevo, necesario inscribirse en el centro de recepción de visitantes. Actividades muy interesantes en esta semana sefardí de Ávila. Sin duda. Y terminamos a lo grande con la alfombra roja de San Sebastián, del Festival de Cine Internacional de Donosti, al que llega una película israelí. Se llama Bar-Bahar, In Between, y está dirigida por la directora Maysalun Hamoud, que nació en Budapest, pero regresó a Dirjana, el pueblo del que es originaria su familia en Israel, cuando tenía 2 años. Estudió Historia de Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros, en la Universidad de Jerusalén y a continuación cine en la Escuela de Cine Mishar de Tel Aviv. Esta película es su primer largometraje. Se presenta este 18 de septiembre dentro de la categoría de nuevos directores en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián en versión original, árabe y hebreo, subtitulada en castellano. También habrá un pase, el pase del 18 de septiembre es a las 4 de la tarde y a las 7 en el Cursal. El 18, que ya hemos cumplido con él. Ay, es verdad, perdóname, Alex. Fue el domingo. Fue este domingo. Ya exacto. Ha sido presentada. Bueno, a ver qué críticas ha tenido la película. Pues ha sido un fallo tremendo. Menos mal que te has dado cuenta, pero bueno, está bien hablar de la presencia la traeremos israelí. Si te parece, si sabemos algo de cómo ha sido recibida ahí en San Sebastián, porque siempre las películas extranjeras de países de Oriente pues son siempre muy, muy curiosas ahí. Mira, el último pase fue el domingo 20, así que ya no es una noticia a la que puedan acudir, perdónenme, pero bueno, les hablamos de esta película, de su argumento. Salma, Laila y Nur no encajarán nunca, son palestinas con pasaporte israelí que optaron por regresar o por abandonar más bien sus lugares de origen. Las 3 buscan el amor, pero como jóvenes palestinas pronto entenderán que para ellas no es algo fácilmente alcanzable. Bueno, chicas, ni para vosotras ni para casi nadie, ¿no? Es difícil encontrar el amor. Bueno, sobre esto gira la película Bar-Bahar. Ellas, las protagonistas, tendrán que elegir su lugar en el mundo. Bueno, pues disculpada Raquel Quedas, no hay ningún problema, pues estamos seguros de que la información pasa a los por ir oyentes deprisa de Radio Sefarad y no saber en qué día vives. Bueno, sin ningún problema, invitados quedan al Cinema al Día, que todavía sigue en San Sebastián. Sí, intentaremos traerles con anterioridad más presencia judía o israelí en el Festival de San Sebastián. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.